Bien, el objetivo de la clase era construir tablas de frecuencia en datos agrupados, ¿ya? Nosotros ayer ya construimos tablas desde cero, calculamos el rango, el número de intervalos y la amplitud, ¿ya? Entonces ahora vamos a empezar con la marca de clase, ¿ya? Que la marca de clase se refiere al punto medio del intervalo, ¿ya? Y a través de él representamos a todo el intervalo, es decir, es el promedio, ¿ya? Y una de las maneras de calcularla es promediando los valores límite de cada intervalo. Su fórmula es límite inferior más límite superior dividido en 2, ¿ya? Esa es la marca de clase. Entonces, la marca de clase, en palabras sencillas, es el promedio del intervalo. Nada más que eso. Veamos, aquí hay un ejemplo en el cual ya los intervalos están hechos. Tenemos la frecuencia absoluta y hay que resolver estas preguntas que están acá. Entonces, me piden calcular la amplitud, cuál es el límite inferior del séptimo intervalo, cuál es el límite superior del segundo intervalo, identificar las marcas de clase de cada intervalo y agregar a la tabla frecuencia acumulada, relativa y porcentual. Bien, la amplitud. Si yo tengo ya los intervalos listos, ¿cuál sería la amplitud acá? ¿Alguien sabe cuál sería la amplitud? 150 al 155, ¿cuánto es? Correcto. ¿Cuánto me falta para llegar del 150 al 155? 5. Entonces aquí la amplitud es 5. La amplitud es 5. ¿Cuál es el límite inferior del séptimo intervalo? Tengo 1, tengo 2, tengo 3, tengo 4, tengo 5. Y me piden el séptimo. Entonces sería del 175. Y como la amplitud es 5, como la amplitud es 5, le sumo aquí 5, me da 180. Del 180 al 185. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Este sería el séptimo intervalo. Y me preguntan el límite inferior, ¿ya? Este sería el límite inferior y acá sería el límite superior. Entonces el límite inferior sería 180. 180 sería el límite inferior. ¿Cuál es el límite superior del segundo intervalo? ¿Ya? Vamos a borrar esta parte de acá porque ya está listo. El segundo intervalo. Entonces, aquí está el segundo intervalo. Segundo intervalo. Entonces, el de aquí es el límite inferior y el de acá, límite superior. Todo esto son límites inferiores. Límite superior. Entonces, el límite inferior del segundo intervalo es 155. 155. Identificar las marcas de clase de cada intervalo y agregar la tabla de frecuencia, a la tabla frecuencia acumulada, relativa, porcentual. Bien, entonces vamos a hacer todo esto acá en este espacio de acá. Entonces yo voy a agregar aquí la frecuencia acumulada. Vamos a tratar de hacerlo lo más ordenado posible. Frecuencia acumulada. Recuerden que la frecuencia acumulada es solamente la suma de la frecuencia absoluta. Empiezo con el 3 y le voy sumando el siguiente. 3 más 7 me da 10, 10 más 6, 16, 16 más 4, 20 y 20 más 5, 25. Bien, ahora de la frecuencia acumulada ya está lista.
frecuencia relativa. Eso se nota como FR. ¿Ya? Frecuencia relativa. Frecuencia relativa. Frecuencia relativa. Y la frecuencia relativa es la frecuencia absoluta dividido en la cantidad de datos. O sea, en el primero va a ser 3 dividido en 25. ¿Cuánto me da eso? 0,12. 0,12. En el siguiente, 7 dividido en 25. 0,28. 0,28. El siguiente, 0,24. 24. 4 dividido en 25. 0,16. 0,16. Y 5 dividido en 25. 0,2. 0,2. ¿Ya? Ahora, recuerden, la frecuencia relativa es frecuencia absoluta dividido por la cantidad de datos, ¿ya? Que en este caso son 25. Ahora, voy aquí a agregar uno más, que es la frecuencia relativa a acumulada. ¿Y por qué la voy a agregar? Y eso que no está aquí, porque yo a esta tablita yo le voy a hacer el gráfico de ojiva. El mismo que tienen que hacer ustedes en la pregunta esencial, pero yo lo voy a hacer acá, para que les quede clarito cómo hacer ese gráfico. ¿Ya? Entonces, aquí, frecuencia, allá, aquí. Entonces, la frecuencia acumulada relativa es simplemente ir sumando la frecuencia relativa. Empiezo con el 0,12. Al 0,12 le sumo el 0,28. 0,4. Al 0,4 yo le sumo el 0,26. 24. Sí, 24, perdón. 0,64. A ese le sumo el 0,16. 0,8 y aquí me daría el 1. ¿Ya? Recuerden que le agregué esta para realizar el gráfico de ojiva, ¿ya? El mismo que tienen que hacer ustedes en la pregunta esencial. Ahora le voy a agregar la frecuencia, esa está lista, porcentual. Frecuencia relativa porcentual. Entonces aquí lo que hay que hacer, la frecuencia relativa, multiplicarla por 100. Es decir, 0,12 por 100, eso me da 12%, 28 por 100, o sea, 0,28 por 100, 28%, 0,24 por 100, 24%, 0,16 es 16% y aquí sería 20%. Y la marca de clase, ¿qué es la marca de clase? MC. La marca de clase es el promedio del intervalo o de cada intervalo, es decir, sumo el límite inferior más el límite superior y lo divido en 2. Entonces, yo tendría que sumar 150 más 155 y eso lo divido en 2. ¿Y eso me da? 152,5. 152,5. Y lo mismo hago para todos los intervalos que están acá. 157,5. Aquí sería 162,5. Acá sería 167,5. Y acá sería 172,5. ¿Ya? Como la amplitud es 5, quiero que se den cuenta de algo. La amplitud es 5. Fíjense aquí en la marca de clase. Van de 5 en 5. 5, 5, la diferencia es de 5. ¿Ya? Bien, ahí estaría todo lo que nos pidieron en el ejercicio. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer el gráfico de ojiva en este caso. ¿Y por qué lo voy a hacer aunque no me lo piden? Es porque en la pregunta esencial a ustedes se lo piden. ¿Ya? A ustedes se lo piden. Ahora, este gráfico, ¿qué se necesita? Se necesita la frecuencia relativa acumulada y los límites superiores. Vamos a ver acá.
de ojiva. ¿Qué necesito yo? Límites superiores de los intervalos y las frecuencias relativas acumuladas. Nada más que eso. ¿Ya? Estos serían los límites superiores y las frecuencias relativas acumuladas. Entonces, vamos a intentarlo hacer lo mejor posible. Entonces, aquí yo pondría acá 155, que es el límite superior del primer intervalo. Después yo pondría el 160, después el 165, 170 y después el 175. Límite superior el que va a la derecha, ¿cierto? Correcto, a la derecha. ¿Ya? Se supone que esto es derecho. Ya, por favor. Entonces, aquí en la parte vertical yo voy a colocar las frecuencias acumuladas, frecuencias relativas acumuladas. Entonces, para el 155, la frecuencia acumulada es 0,12. Entonces ahí voy colocando 0,12. Ah. Después, la siguiente es 0,4. Ponerlo ahí, cosas así. O sea, como no tengo reglas yo, ahí. Y vamos marcando con un puntito que se note. El siguiente, el 165, frecuencia acumulada, relativa acumulada, 0,64. 0,64. Pongámoslo aquí. O sea, ya. Después viene el 170, que es 0,8. Me faltó espacio. Sí, vamos a bajarlo un poquito para que queden todos los números en el gráfico. Ahí, este lo vamos a bajar un poquito. Ahí sí. 160 digamos, ¿cierto? Ahí. 165 ahora, era 0,64, ¿no? Sí. Vamos a colocarlo aquí. 0,64. Y ponerlo por aquí más o menos. Ahí. Y ahí yo lo tiro para allá. Después sigue el 170. 170, 0,8, más arriba. 0,8. Ahí, 170 un poquito más arriba. Y lo voy uniendo. Y el último, el 175, me va a dar 1. Entonces aquí yo coloco el 1. Y este sería por acá. Es el gráfico de ojiva, nada más que eso. Límites superiores. Y acá sería la frecuencia relativa acumulada. ¿Ya? Eso tienen que hacer ustedes en la pregunta esencial. ¿Ya? Ese es el gráfico de ojiva. ¿Ya? Es bien sencillo. ¿Ya? No hay mucha complicación en ese gráfico. Dudas, consultas que tengan, aprovechen ahora, si no voy a avanzar. ¿No? Ya, perfecto. Vamos avanzando entonces. Vamos con la medida de centralización. Ahí estaría la media, la moda y la mediana. Recuerden que la media es el promedio, por si acaso. Entonces, para calcular la media aritmética o promedio, se tomarán en cuenta las frecuencias absolutas y la marca de clase de cada intervalo, mediante la siguiente fórmula. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Yo voy a calcular la marca de clase de cada intervalo y lo voy a multiplicar por la frecuencia absoluta. ¿Ya? Y voy a hacer eso en todos los intervalos. Voy a sumar todos esos resultados
y lo voy a dividir por la cantidad de datos. Por la cantidad de datos. Entonces vamos a ver un ejemplo de la media aritmética en un ejercicio que ya habíamos hecho anteriormente, que es el de los sueldos. ¿Ya? Vamos a rellenar esta tabla, aunque ya estaba hecha, por si acaso. Déjenme recordar un poquito de los sueldos. Acá están. Ya. Entonces, voy a rellenar yo esto. Recuerden que esto lo hicimos ayer, por si acaso. ¿Ya? Entonces, aquí empezábamos con el 210.000 y seguía el 318.000. Era 108.000. El 108.000 era la amplitud, sí. Aquí era 318 y acá era 426.000. Después 426.000 y después seguía el 534.000. 534.000. 534.000. Y acá sería el 642.000. Y acá sería 642.000. Y acá sería el 750. ¿Ya? Recuerden que esto lo hicimos ayer por si acaso. La frecuencia absoluta del primero era 7, 4, 3, 4, 2. Acumulada era 7, 11, 14, 18 y 20. Frecuencia relativa era 0,35, 0,2, 0,15, 0,2 y 0,1. La porcentual también la sacamos. Aquí era 35%, 20%, 15%, 20% y 10%. Y hasta aquí habíamos llegado nosotros. Hasta aquí habíamos llegado. Entonces, como aquí me piden calcular el promedio o la media aritmética, ¿qué necesito yo? La marca de clase. ¿Y cómo es la marca de clase? La marca de clase es el promedio de cada intervalo. Es decir, la marca de clase es sumar el límite inferior más el límite superior y dividirlo en 2. Es decir, yo voy a sumar el 210.000 más 318.000 y eso lo divido en 2. ¿Ya? Y eso me va a dar 264.000. ¿Ya? Ahora, si me equivoco en algún cálculo, ustedes me van corrigiendo, ¿ya? Por si acaso. Después lo mismo, 318.000 más 426.000 dividido en 2. Y eso me da 372.000. Después, nuevamente, 426.000 más 534.000 dividido en 2. Eso me da 480.000. 534.000 más 642.000 dividido en 2, eso me da 588.000. Y por último, 642.000 más 750 dividido en 2, eso me da 696.000. Bien, ya tengo la marca de clase. Ahora, ¿qué tengo que hacer? La marca de clase de cada intervalo se multiplica con su frecuencia absoluta. Aquí está. Marca de clase por su frecuencia absoluta. Es decir, 264.000 por 7. 372.000 por 4. 480.000 por 3. 588 por 4. Y 696 por 2. ¿Ya? Entonces, aquí lo más recomendable para que no se equivoquen es que utilicen la calculadora. ¿Ya? Entonces, 264.000
por 7, eso me da 1.848.000. Si me equivoco, por favor, ustedes me van corrigiendo. 372.000 por 4, eso me da 1.488.000. 480.000 por 3, eso me da 1.440.000. 588.000 por 4, eso me da 2.352.000. Y el último, 696.000 por 2, eso me da 1.392.000. Ya, entonces, ¿cómo yo obtengo la media o el promedio? Sumo todos estos valores y el resultado yo lo divido en 20, en la cantidad de datos. Entonces yo tendría que sumar todo esto. ¿Cuánto me da toda esa suma? Recuerden que si me equivoco, por favor, corregirme. 8.520.000, ¿o no? ¿Sí? Sí. Ya. Entonces yo tengo que sumar todo esto, todo este resultado, y el promedio va a ser 8.520.000 dividido en 20 personas. ¿Cuál sería el promedio entonces? 426. Ese es el promedio de los sueldos de los empleadores. 426.000. ¿Ya? Entonces, así es como se saca el promedio o la media aritmética en una tabla de frecuencias con datos agrupados. ¿Ya? Entonces yo necesito sacar la marca de clase primero. Después, esa marca de clase yo la multiplico con la frecuencia absoluta. Después, ese resultado lo sumo, o sea, todos esos resultados yo los voy sumando, los sumo, y el resultado final se divide en 20. ¿Y por qué en 20? Porque son 20 datos. Son 20 datos. Y así es como se obtiene la media aritmética o el promedio. ¿Dudas, consultas? ¿Dudas, consultas? Ya, vamos a avanzar entonces. Ya, entonces, mucho cuidado con el promedio o la media aritmética, especialmente cuando son datos no agrupados. La ventaja es de fácil cálculo y interpretación sencilla. ¿Ya? Es la más utilizada y es útil en muchos desarrollos matemáticos. La desventaja. Entonces, la principal desventaja se presenta cuando algunos de los dos valores extremos de la muestra son desproporcionados respecto al resto de los datos, sobre todo cuando estos son pocos números. En este caso, la media se aleja de la realidad, es decir, deja de ser representativa de los datos. ¿A qué se refiere con esto? Ejemplo, si yo tengo 10 personas en el cual yo quiero sacar el promedio de su sueldo y 7 de esas personas reciben un sueldo mínimo de 320.000 pesos y las otras 3 reciben un sueldo de 3 millones. Si yo saco el promedio de esas 10 personas, el promedio se me va a disparar y no va a ser representativo con la realidad. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay 3 personas que tienen un sueldo desproporcionado. ¿Ya?
ya por si acaso. Los datos ahí estarían muy dispersos. ¿Mm? Entonces, mucho ojo al sacar el promedio, porque a veces no representa una realidad. Bien. Normalmente en la noticia muestran Sí, po. una cantidad de sueldo Y no es de acuerdo a la realidad. Entonces, hay mucho ojo con eso. Bien, vamos a empezar entonces ahora con la mediana. Para estimar la mediana hay que seguir dos pasos. El primero es encontrar el intervalo en que se encuentra la mediana, usando la fórmula que es n más 1 dividido en 2. ¿Ya? Con eso yo voy a encontrar el intervalo donde se encuentra la mediana. Y después voy a usar esta fórmula para calcular la mediana. ¿Ya? Esta fórmula de aquí. Entonces, la mediana se va a calcular como límite inferior más n dividido en 2 menos frecuencia acumulada anterior dividido por la frecuencia absoluta y todo esto multiplicado por la amplitud. ¿Ya? Aquí está la definición de cada sigla que está ahí. ¿Ya? Se ve un poco difícil esa fórmula que está ahí, pero no es tan difícil de aplicar. ¿Ya? Veamos entonces un ejemplo real donde se puede ocupar esta famosa fórmula. Acá. Entonces me dice encontrar la mediana en la siguiente tabla. Si se fijan en la fórmula, no me piden marca de clase, no me piden frecuencia relativa, nada de eso. Solamente me piden la frecuencia acumulada y la amplitud. Ya, veamos. La amplitud, ¿cuánto va a ser aquí? Entonces, para yo ver la amplitud, me tengo que fijar aquí, en cada intervalo. Del 0 al 4, del 4 al 8, del 8 al 12, del 12 al 16, 16 al 20. ¿Cuánto es la amplitud? Entonces, si yo me fijo, la amplitud sería 4. La amplitud sería 4. El n siempre es la cantidad de datos. Y aquí me lo dan. El total de datos es 21. 21 es la cantidad de datos. ¿Qué más me piden? Y con eso estaríamos ok. ¿Ya? Bien, entonces para calcular la mediana, primero yo tengo que calcular la posición de la mediana. ¿Dónde va a estar la mediana? La posición. Y eso se obtiene como n más 1 dividido en 2. N, ya sabemos cuánto es 21. O sea, me va a hacer 21 más 1 dividido en 2. Eso me da 22 dividido en 2 y eso me da 11. Ya, ahora yo tengo que buscar dónde se encuentra el 11. ¿Dónde se encuentra el 11? Si no lo encuentro así de manera exacta, yo tengo que buscar el número que está, el que sigue más arriba. El que sigue más arriba. Es decir, está el 11 aquí en la frecuencia acumulada. ¿Está el 11? No está el 11. ¿Está el 12? No está el 12. ¿Está el 13? Tampoco está el 13. ¿Está el 14? Sí está. Aquí está el 14. Entonces yo voy a trabajar en este intervalo. En este intervalo yo voy a empezar a trabajar. ¿Ya? Aquí. Entonces, como ya encontré el intervalo en el cual voy a trabajar, aplico la fórmula recién. La mediana va a ser límite inferior más n dividido en 2 menos frecuencia acumulada anterior. Todo esto dividido por la frecuencia absoluta y todo esto multiplicado por la amplitud. ¿Ya? La amplitud del intervalo.
a reemplazar. Son números pequeños, así que no hay ningún problema. Límite inferior, ¿pero de quién? Del intervalo que yo voy a trabajar, que en este caso sería 8. Ese es el límite inferior, este es el límite superior. 8 más n dividido en 2, o sea, 21 dividido en 2. 21 dividido en 2, menos frecuencia acumulada anterior. ¿A qué se refiere con esto? Si yo estoy aquí trabajando, ¿cuál sería la frecuencia acumulada anterior a esta? El 8. El 8. Entonces aquí yo coloco 8. Dividido por la frecuencia absoluta, que en este caso sería 6. Y todo esto multiplicado por la amplitud, que es 4. Ahí están los datos reemplazados. Y ahora, a resolver esto. Me va a quedar 8 más 21 dividido en 2, eso es 10,5, menos 8 dividido en 6 por 4. Y aquí ya pueden utilizar la calculadora si ustedes gustan. 10,5 menos 8, eso me da 2,5, ¿o no? ¿Sí? ¿Sí? 2,5 dividido en 6 por 4. 2,5 dividido 6. Sí, 0, 0,41666667. ya dejémoslo en 6,42. Ya. Por 4, Por 4. ¿sí? 1,68. Ya, entonces me va a quedar 8 más 1,68 y eso me da 9,68. Y ahí estaría la mediana. ¿Ya? Esa sería la mediana de ese intervalo. ¿Ya? Así es como se calcula la mediana en una tabla de datos agrupados. Dudas, consultas. Dudas, consultas. ¿Dudas, consultas? ¿No? Ya, vamos a pasar a la siguiente, que es la moda. Entonces dice, para estimar la moda, se siguen los siguientes pasos. Encontrar el intervalo en el cual se encuentra la moda, que es el intervalo con mayor frecuencia absoluta. Y cuando ya encontré el intervalo con mayor frecuencia absoluta, utilizar la siguiente fórmula, que está acá. ¿Ya? Que es la moda. Es límite inferior más frecuencia absoluta menos frecuencia absoluta anterior dividido por la frecuencia, aquí un paréntesis ahí, frecuencia absoluta menos frecuencia absoluta anterior más frecuencia absoluta menos la frecuencia absoluta siguiente. Y todo esto multiplicado por la amplitud. ¿Ya? Aquí están las siglas de cada concepto. ¿Ya? Límite inferior, frecuencia absoluta anterior. Entonces la idea es aplicar esta fórmula en un ejemplo. Empecemos entonces. El mismo que en delante, pero ahora vamos a calcular la moda.
Entonces, para saber en cuál intervalo trabajar, para qué intervalo trabajar, yo tengo que fijarme en la frecuencia absoluta mayor. La frecuencia absoluta mayor. En este caso sería el 6. Entonces yo voy a trabajar con este intervalo, porque es de mayor frecuencia absoluta. ¿Ya? Como ya encontré la frecuencia absoluta mayor, yo aplico la fórmula. Entonces, la moda, ¿qué es la moda? Límite inferior del intervalo, que sería 8, más, aquí una división, frecuencia absoluta. Frecuencia absoluta, que sería 6, menos frecuencia absoluta anterior. Anterior a esta, que sería el 5. Después, ¿qué viene? Abajito, frecuencia absoluta nuevamente, menos frecuencia absoluta anterior, que sería 5, más frecuencia absoluta nuevamente, menos frecuencia absoluta siguiente. Siguiente. Es decir, si estoy aquí, la siguiente sería 4. Y a todo esto, yo lo tengo que multiplicar por la amplitud, que es 4. Y ahí están los datos reemplazados. Están todos los datos reemplazados. Entonces va a ser 8 más 6 menos 5, eso es 1. 6 menos 5, eso es 1. Más 6 menos 4, eso es 2. Por 4. 1 más 2 es 3. Por 4. Entonces aquí lo que tengo que hacer, divido y multiplico. 1 dividido en 3, 0,3, ¿cierto? 3, 3, 3, 3, 3, ¿cierto? Ese resultado lo multiplico por 4. 1.2. 1.2 más el 8, 9.2. ¿Ya? Ahí como aproximado. Y esa sería la moda. ¿Ya? Así es como se obtiene las tres medidas de tendencia central. La media, que es el promedio, la mediana y la moda. ¿No? Simplemente aplicando fórmulas. Fórmulas. Dudas, consultas. Dudas, consultas. Si no, para avanzar. Ya. Entonces, tenemos ejercicios ahora. Entonces, dice, ¿cuál es el valor de la media en la tabla de notas siguiente? Correspondiente a 10 alumnos. Entonces, acá tengo la frecuencia y tengo los intervalos de las notas. Entonces, para sacar la media, o mejor dicho, el promedio, yo tengo que sacar la marca de clase. La marca de clase. La voy a anotar aquí. Y la marca de clase es el promedio del intervalo. Es decir, sumar el límite inferior más límite superior dividido en 2. Marca de clase va a ser igual al límite inferior más el límite superior y todo esto dividido en 2. Es decir, 1 más 3, 4, dividido en 2, 2. 3 más 5, 8, 8 dividido en 2, 4. 5 más 7, 12, dividido en 2, 6. ¿Ya? Ahí estaría la marca de clase. Ahora, a la marca de clase yo lo tengo que multiplicar
por su frecuencia. O mejor dicho, cuántas veces se repite. ¿Ya? Y ahí estaría la frecuencia. Entonces, este 2 lo multiplico por 1 y me da 2. 3 por 4 me da 12 y 6 por 6 me da 36. Entonces, la media va a ser la suma de todos estos resultados de 2 más 12 más 36 y eso dividido en ¿cuánto? ¿En cuántos datos? En 10, porque son 10 alumnos. Y eso me da 50. 50, ¿cierto? Sí. Dividido 10. 50 dividido en 10, eso es 5. Entonces la nota promedio de estos 10 alumnos es 5. ¿Ya? Ahí estaría el resultado. Vamos con el siguiente ejercicio. Dice, en una tabla de frecuencias, el intervalo 20 al 40 tiene frecuencia 18. La marca de clase es... ¿Cuál sería la marca de clase? Marca de clase, ¿cuál sería? Entonces aquí tienen que recordar cómo se obtiene la marca de clase. La marca de clase es simplemente el límite inferior más límite superior dividido en 2. O sea, es 20 más 40 dividido en 2. Eso me da 60 dividido en 2, 30. Eso me lo dieron para confundirme. Claro. Sí, pillería. ¿Dudas con eso? Color 18. Sí, pues. ¿Dónde lo coloco? ¿En qué fórmula? ¿Dudas, consultas? ¿Dudas, consultas? ¿Dudas, consultas? Ya, vamos a avanzar entonces. Alcanzamos a hacer este, ¿no? Este, ¿cuál es larguito? Quedan 15 minutos. Quedan 15 minutos. Dice, en un centro comercial se consultó la edad de todas las personas que entraban entre las 12 y las 12:30. Los resultados fueron los siguientes. ¿Ya? Entonces ahí están las edades de una cierta cantidad de personas. Ahora, ¿qué me piden? Realizar una tabla de frecuencias con 8 intervalos, ¿ya? Encontrar la moda y la media aritmética y nada más me piden. Ya, me dicen que son 8 intervalos. O sea, aquí lo voy a anotar. El número de intervalos es 8. ¿Ya? Entonces yo necesito saber el rango y la amplitud para construir la tabla de frecuencia. El rango, ustedes ya saben que es el dato mayor menos el dato menor. El dato menor. Entonces hay que ver el que tiene mayor edad. 73. 73. Y el que tiene menor edad es el 1. Entonces el rango es 72. La amplitud es rango dividido por K. Recuerden que K es el número de intervalos. Es decir, 72 dividido en 8. Y eso me da 9. 9. Entonces ahí ya tenemos los 3 datos que necesitamos para construir la tabla de frecuencias. Empezamos con el dato menor, con el 1. Y a ese 1 yo le sumo la amplitud, que es 9. O sea, 10. Y así voy. A 10, yo le sumo 9 me da 19. A 19, yo le sumo 9, me da 28. A 28, yo le sumo 9,
me da 37. 37, yo le sumo 9, me da 46. A 46, yo le sumo 9, me da 55. Y a 55, yo le sumo 9, me da 64, ¿no? ¿Sí? Y a 64, yo le sumo 9 y eso me da 73. Bien, entonces yo tengo que ver la frecuencia absoluta de cada intervalo. Es decir, ¿cuántas personas están entre la edad de 1 a 10? De 1 a 10. De 1 a 10. Ahí, de 1 a 10. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 5 solamente. El Hasta el 4 ahí a la izquierda. 6. Bien. El 10 no lo voy a tomar en ese intervalo, lo tomo en el siguiente. ¿Ya? Entonces aquí serían 6. 6. Del 10 al 19, aquí tomo el 10, por si acaso, ¿ya? Entonces, del 10 al 19 tenemos 1, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 4, 5, 6. 6 nuevamente. Del 19 al 29. Del 19 al 29. El 29 no se toma si es que está, por si acaso. Hasta el 28, correcto. Veamos. 19, 19. 1, 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Del 28, del 29, 28, a ver. Del 28 al 37. Al 37. Veamos, 28 y 37. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 del 37 al 46. Veamos. 1, 2, 2. 45 también. 2, ¿dónde se perdió? Ahí, en la segunda fila. Ahí está. 3. 3 entonces. Sí. 3. Del 46 al 55. 1, 2, 3. 4. El 47 también. En la Ahí está. 4. Aunque se puede. 55 al 64. 64. 1, 2, 3, 3. Y el último serían 1, 2, 3. No, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Bien, ahí tenemos la frecuencia absoluta. Vamos con la frecuencia ahora acumulada. Entonces empiezo con la primera frecuencia absoluta y le voy sumando el siguiente. 6 más 6, 12. 12 más 7, 19. 19 más 8, 27. 27 más 3, 30. 30 más 4, 34. 30. 34 más 3,
37, y 37 más 5, 42. Entonces hay 42 personas. Ahora viene la frecuencia relativa, que es frecuencia absoluta dividido por la cantidad de datos. Entonces 6 dividido en 42, 7 dividido en 42, 8 dividido en 42, 3 dividido en 42, 4 dividido en 42, 3 dividido en 42 y 5 dividido en 42. Vamos. 0,14. 0,14, se repite aquí, acá abajo, 0,16. acá, Sí. 0,16, 8 dividido en 42, 0,19. 0,19, el 3, 0,07. 0,07, se repite aquí, se repite acá, 0,094, ¿cierto? sí, 0,09, Sí. y el último, 5, 0,11. Da 0,119 en realidad. 5 dividido en 42, Sí, 0,119. 0,119, ¿estoy seguro? Sí, ahí está. 5 dividido 42. 0,11, 0,11, ¿no? 0,11. Sí. Estamos como con 2 decimales, así que... Ya. Frecuencia acumulada. Entonces aquí hay que ir sumando todas estas frecuencias relativas. Empiezo con el 0,14 y le voy sumando la siguiente. 0,28. 0,28, le sumo la siguiente. 0,44. 0,44. 0,63. 0,7. Sí. 0,7. Después 0,79. Sí. Después, 0,86. ¿ya? 0,97. Sí, 0,97. ¿Y por qué no nos dio 1? Porque perdimos muchas cifras decimales, ¿ya? Por eso. Frecuencia relativa porcentual, hay que multiplicar la frecuencia relativa por 100. O sea, aquí me va a dar 14%, 14%, 16%, 19%, aquí 1, 2, 7%, 9%, 7%, 11%. Bien, ahí estaría la tabla completa. Como me piden la media aritmética, aquí yo necesito la marca de clase. La marca de clase. Marca de clase, sí o sí. Entonces lo voy a calcular al tiro, para después no devolverme. Y después necesito multiplicar la marca de clase por la frecuencia absoluta. Entonces voy a sacar el promedio. 1 más 10 me da 11. Dividido en 2, 5,5. ¿Acá cuánto me da? 14,5. 14,5. 23,5. 23,5. 32,5. 32,5. 41,5. ¿Ya? 50,5. 59,5. 68,5. Ahí no. 68,5. 68,5. Ya, entonces yo tengo que multiplicar la marca de clase por la frecuencia absoluta. 5,5 por 6, 33. 33. El 14,5 por 6 de nuevo, 87. 87. El 23,5 por 7, 3,5 ¿sí? por 7. 164,5. 164,5. Sí. El 32,5 por 8, 260. 260. 41,5 por 3, 124,5. 124,5. El 50,5 por 4, 202. 59,5 por 3,
178,5. Y el último, 68,5 por 5. 342,5. Ya. Saquemos el promedio al tiro, que es el más fácil, y creo que con eso vamos a alcanzar. Sí, sí, creo que estamos Sí, ahora ya. estamos en la hora ya. Sí. Ya. 23 más 87 ¿Sí? más 164,5. Sí, más 260, Ya. 124,5, 124,5. 202, 202. 178,5, Ya. 342,5. Eso da 1392. Y eso se divide en la cantidad de datos, que son 42. 42. 33,14. Ya, ese es el promedio de las edades. ¿Ya? Ahí quedamos hasta aquí porque no tenemos más tiempo. Claro. ¿Ya? Nos faltó la moda, pero Ellos lo saben. ya lo saben. Bien, ¿qué tienen que hacer ustedes? La pregunta esencial. Realizar una tabla de frecuencia con 5 intervalos. O sea, ustedes tienen que calcular el rango, el K ya se los doy, que son 5, y la amplitud. Y después con eso, ustedes tienen que realizar la tabla de frecuencia, que va a tener frecuencia absoluta, frecuencia acumulada, frecuencia relativa, frecuencia relativa acumulada, porque tienen que hacer el gráfico de ojiva, acumulada, y la frecuencia relativa porcentual. ¿Ya? Todo eso tienen que hacer. Y me piden la marca de clase, o sea, también tienen que aquí agregar otra columna de marca de clase. ¿Ya? Después me preguntan cuál es la duración media de las pilas, o sea, el promedio. El promedio me piden. Y eso es con la marca de clase y después la marca de clase multiplicado por la frecuencia. Lo que hicimos anteriormente. O sea, lo mismo que hicimos acá, esto tienen que hacer ustedes. ¿Ya? Después, ¿cuál es la marca de clase de cada intervalo? Que la tenéis calculado ya. Que contiene al 712. ¿Ya? Entonces tienen que buscar cuál es la marca de clase que contiene al 712. Y por último, realizar el gráfico de ojiva. Entonces, si ustedes solamente hacen la tabla con los 5 intervalos, tienen un 30 puntos, o sea, un 4. Si hacen con esto también, sería un 5, un 6 y un 7. ¿Ya? Ahí estaría el 7 que corresponde. Cualquier duda, consultas, me hablan a mí al WhatsApp o al profesor Francisco. Porque ahora está bien. Sí, no hay problema de caída.